Gracias, José Carlos. Le pediría a Jaime que suba y así, sin solución de continuidad de su ponencia, porque se nos ha ido la hora. Aprovecho para saludar a todos los que nos están siguiendo por Internet, a Margarita, a Lucas, a Diego y a todos aquellos que no puedo nombrar aquí porque son muchos, porque los tenemos presentes aunque no los podamos ver. Toca ahora que Jaime Güemes nos deleite con una conferencia que, utilizando la sucesión de contenidos, nos va a llevar del cielo a la tierra, ¿no? A la botánica. Jaime Güemes es botánico reconocido prestigio, conservador de las colecciones científicas de la Universidad de Valencia y actualmente es el director del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, además de ser un scout convencido que ama la naturaleza per se, ¿no? Bueno, entre sus publicaciones destaco algunas: trabajos de palinología básica aplicada, el Botanic Cabanilles, Flora murciana de interés nacional y europeo, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, Dibujar la naturaleza, Un bosque en la ciudad, el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, Jaime es otro amigo que ha sustituido en el cargo de director a Isabel Mateu, con la que empezamos esa colaboración entre los jardines botánicos de la universidad y de Aras de los Olmos, y ahora pues Jaime está trabajando, colaborando mano a mano con el equipo de voluntarios, con Virginia, haciendo que ese proyecto tan bonito como los jardines botánicos, plantas medicinales y útiles, pues salga adelante. En ese sentido, gracias, Jaime, y tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Rafa, que está ahí hablando. Buenas tardes. Muchas gracias también por seguir aquí, por seguir con la conexión, si estáis conectados desde donde tengáis vuestras ubicaciones. Y bueno, en primer lugar, a pedir disculpas porque voy a hablar poco de Aras. Yo, cuando pensé en esta charla, cuando Joaquín me invitó, pues pensé más en intentar buscar, algo que me ha preocupado mucho tiempo, pero buscar cómo acercar la botánica a la sociedad, incluso cómo convertirla realmente en un instrumento de desarrollo rural. Y aunque hay algún gesto a Aras, no es, digamos, el desarrollo como ahora ha explicado José Carlos, de un proyecto que ya esté en desarrollo. Estamos colaborando, como decía Joaquín, en el Jardín Botánico. Tenemos muchas ideas, sobre todo desde la reunión que tuvimos en Valencia antes de la pandemia. Se paralizaron un poco, iniciamos alguna colaboración de repoblación, pero digamos que nuestra incorporación botánica a Aras está siendo paulatina, entonces yo no voy a centrarme demasiado en ella, pues porque es demasiado incipiente para contar algo. Sí quiero transmitir mi preocupación por comunicar botánica. ¿Qué es la botánica? Luego diré un poco sobre lo que es. Yo llegué al Jardín Botánico en el año 81, ha pasado mucho tiempo desde entonces y pues, siempre me ha interesado, el jardín ya estaba abierto al público, siempre me he preocupado por cómo conseguir que el jardín diera un paso y, aparte de cumplir su función docente investigadora, que era propia de su naturaleza, de su origen, de su ubicación en la Universidad de Valencia, cómo podía hacer atractiva la botánica a los visitantes. Nosotros en el 81 teníamos alrededor de 20.000 visitantes al año, todos vecinos de Valencia, casi todos vecinos del barrio. Era un lugar, pues un jardín tranquilo de la ciudad donde ir a pasear. Perdonad que abuse de la edad, pero en el 81 no estaba el río, no estaba Benicalap, no estaba Monforte ni siquiera abierto, estaba Viveros, y Valencia era una ciudad realmente pobre en jardines, y el Jardín Botánico era un jardín más de la ciudad, donde digamos, los visitantes iban a pasar un rato. Ya digo, unos 20.000 visitantes.
Desde entonces nos preocupamos por abrirlo, proponer, hacer entrar público y inicialmente nos centramos en el sector escolar, sector que también por aquel entonces estaba empezando con las actividades extraescolares, con digamos, la educación ambiental, y vimos una oportunidad para ofrecer el jardín, ese espacio universitario, pues a la enseñanza primaria y secundaria. Empezamos por ahí. Y poco a poco, también Valencia cambió mucho, nos incorporó un tercer factor de visitante, que es el turismo. El turismo llegó a ser, a principios del 20, la tercera parte de nuestros visitantes. Actualmente tenemos unos 180.000 visitantes al año, 60.000 escolares, 60.000 valencianos y valencianas que vienen de una forma esporádica y 60.000 turistas. Cada uno de ellos viene por una motivación diferente. Los visitantes vienen a pasar la tarde, encuentran un sitio agradable, no tienen ni siquiera por qué estar interesados por la botánica, solo están buscando un espacio agradable donde estar. Los escolares vienen cautivos, vienen traídos por sus profesores y profesoras a dar clase fuera del aula, se lo pasan muy bien, intentamos comunicarles algo, tenemos un gabinete de didáctica que se dedica a ellos, y los turistas vienen principalmente a disfrutar de la botánica y de los jardines. Es un turismo, es un colectivo que, pues vaya allá donde vaya, va a visitar al jardín. Bien, entonces esa es mi preocupación por la botánica, perdón, por la botánica, por trasladar la botánica a la sociedad. Y me preocupa sobre todo por esto, no sé si se leerá por lo menos el título. Un artículo que salió hace 4 días, en realidad salen periódicamente, no sé si con astronomía pasa algo parecido, salen periódicamente artículos que hablan del fin de las ciencias clásicas. Es decir, la botánica no deja de ser una ciencia de origen griego, ha arrastrado ese nombre. En origen, todo lo que tenía que ver con las plantas era botánica, y con el tiempo ha ido segregándose en infinidad de disciplinas, casi todas ellas prácticas, más recientemente la biotecnología, si queremos ponerla, pero antes la agricultura, la jardinería, el ámbito forestal, todo eso tiene las plantas como elemento común, pero ese utilitarismo ha hecho que se vayan convirtiendo en disciplinas. Y al final la botánica queda como la ciencia que se preocupa al reconocimiento de especies. Es curioso porque, bueno, a lo largo de mi vida o de mi trayectoria profesional, es muy frecuente que cualquier cosa que le pase a una planta acabe pasando por mi consulta, por decirlo de alguna manera. Cosas que yo de ninguna manera sé responder, porque no forman parte de ese conocimiento básico de botánico que es el que tengo. Bueno, luego he ido aprendiendo más, pero digamos en origen, el botánico, la botánica, es una disciplina que se dedica actualmente a, digamos, la parte más teórica del conocimiento, o sobre todo de la descripción de las plantas. Y es una disciplina imprescindible, una disciplina que se ha demostrado necesaria en cuanto tenemos que reconocer una planta en el campo. Es decir, cosas como la protección de especies pasan necesariamente por el conocimiento, la identificación, saber que esto es un bote de gel y no es una botella de vino. Lo mismo pasaría con las plantas. Y ese reconocimiento especializado acaba en manos de los botánicos y las botánicas. ¿Qué ha ocurrido? La botánica está saliendo de las aulas universitarias. El departamento de botánica que yo conocí tenía 22 profesores. El departamento de botánica actual, que está fusionado con el de geología, tiene 10 profesores de botánica. Eso es consecuencia de la reducción de la botánica en el programa y en consecuencia, pues, de la menor formación de los chicos y chicas que salen del aula. Entonces la botánica, de alguna forma, puede estar en riesgo, aunque es cosa de los botánicos reinventarnos y descubrir qué es lo que podemos ofrecer. Tenía pensado decir, antes de empezar a hablar, bueno, en las primeras palabras, que
a lo largo de toda la jornada he descubierto muchísimas cosas. Y ha sido una jornada fascinante, por lo menos para mí, desde las palabras de Carlos hasta las de José Carlos, que mientras estaba terminando de pensar qué decía para empezar, pensaba, bueno, en realidad, con recortes de lo que se ha dicho esta mañana, podría construir mi sesión, pero no voy a ir a eso. Pero sí que voy a hacer mención, porque están aquí en la imagen los objetivos de desarrollo sostenible que os ha ido mencionando José Carlos desde la perspectiva de la astronomía. Podríamos haberlos desarrollado también desde la perspectiva de la botánica, pero he preferido elegir uno, que es el que de alguna manera me sirve para estirar de todo aquello que va asociado a la botánica, que es toda la diversidad, la biodiversidad del planeta. Sabemos que las plantas son, digamos, los seres vivos básicos para la vida, nos producen el oxígeno, nos han producido el oxígeno que estamos respirando, nos han producido las energías fósiles que estamos consumiendo, pero están permanentemente siendo sustento de toda la biodiversidad del planeta, incluida la nuestra. Y hay un objetivo concreto que se refiere a la biodiversidad, que es el 15, que la denomina, o sea, vida en los ecosistemas terrestres. Hay otro que es vida en los ecosistemas acuáticos, que también sería biodiversos. Pero bueno, la botánica que estoy planteando, la que podemos ver en el entorno de Aras, es la botánica terrestre. Y si nos fijamos ahí en el texto ese, habla de deforestación, de pérdida de suelo, de pérdida de biodiversidad, de una serie de, digamos, desastres ambientales que, unidos al cambio climático, van a condicionar mucho la vida de todo el planeta, pero que nos afecta a nosotros solo la de los seres humanos. Y seguramente empezaremos a percibir, como estamos percibiendo desde el 14 de marzo, las consecuencias de la afección a la biodiversidad mucho antes que las consecuencias del cambio climático. Ninguno de nosotros ha tenido las cautelas que estamos teniendo para no contagiarnos de biodiversidad como consecuencia de los cambios del cambio climático. Puede haber habido unas lluvias más torrenciales, puede haber habido un verano más seco, puede haber habido unas modificaciones ambientales, consecuencia del cambio climático, pero, digamos, la afección, por lo menos a nosotros, a la población europea, no ha sido tan intensa, excepto al que le pillan las lluvias torrenciales de los Alpes de hace 2 semanas, es cierto, pero no está a toda la población como estamos ahora. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad, la transformación del territorio nos está afectando cada día. Cada día que abrimos una cantera ahí, eso desaparece y el paisaje cambia. ¿Cuánto tiempo tardará en producir ese cambio, el cambio climático? Pues seguramente cientos de años. Eso es casi instantáneo. Abrir una cantera cuesta pues 2 semanas. Y así podría poner muchos ejemplos. Y de alguna forma, esa perturbación de la biodiversidad es lo que nos ha llevado a esto. El ser humano estuvo muchos años entrando poco a poco en la naturaleza, conquistándola, convirtiéndose en agricultor, entrando en contacto con otros seres vivos y padecería muchas enfermedades parecidas a esta. Lo que ocurrió es que entonces la población era tan grande, la comunicación era tan grande y la agresión instantánea al medio no era tan grande. Esa inmediatez es lo que nos está matando. Bueno, y la pérdida de biodiversidad también afecta a cuestiones económicas. La FAO estima que de las prácticamente 4 especies dan de comer a la humanidad, 9 especies dan de comer a la humanidad y la pérdida asociada a esas especies vegetales todas de la variabilidad, de esa variabilidad tradicional que teníamos en los pueblos, en los territorios, en las regiones, lo que está conduciendo es a una unificación de esas 9 especies. Y esa unificación de esas 9 especies puede tener en cualquier momento una consecuencia similar a la que está teniendo el coronavirus para la unificación, la globalización de la población humana. ¿Y eso hasta cuándo durará? Pues durará mientras queramos.
El ser humano es el único que puede parar esto, eso o un asteroide, que también lo puede parar. Bueno, esto es un poco redundante, eso es cambios de uso, el acercarnos cada vez a una naturaleza que desconocemos, que no sabemos qué enfermedades transmite, no sabemos qué enfermedades nos puede pasar, es lo que agrava la situación o genera situaciones de pandemia como la que tenemos. ¿Y por qué las plantas son importantes? Porque representan la mayor parte de la biomasa terrestre, al mismo tiempo que los vertebrados representan una parte mínima. Y si nos fijamos en los mamíferos, especialmente, bueno, ahí la vaca, no se ve la vaca, bueno, hay una vaca. Ese 60% el 60% de la biomasa de los mamíferos es ganado, seres vivos o animales criados para el consumo humano. El 36% es la población humana y solo el 4% es la fauna silvestre. Si pensamos en biodiversidad, que tampoco sí, eso se ve más o menos. Si pensamos en biodiversidad, es muy frecuente encontrar una imagen como esta. Podemos hacer mosaicos, podemos buscar mosaicos y siempre acabamos aquí. Y si hacemos una observación de eso, en esa tabla, si no recuerdo mal, hay 72 cuadrados. De los 72 cuadrados, solo 14, que ya hemos visto antes, eso verde, plantas están representadas en el cuadrado verde, la biomasa de plantas, el resto, el alrededor, son los otros organismos y el triangulito de abajo, este triangulito de abajo son los animales. Pues esa representación de la biodiversidad debería ser proporcional al cuadrado que teníamos antes. Lo que ocurre es que pues, se nos van los ojos a los vertebrados y en este cuadradito decía que hay 72 imágenes, 14 son de plantas, de ellas 6 son orquídeas, 4 son plantas carnívoras, 2 cactus y otras 2 que se nos salen. Es decir, tenemos unos estereotipos sobre la biodiversidad que condicionan mucho luego la percepción que tenemos cuando salimos al campo. Y eso hace que... ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Un tigre. Hombre, es un tigre blanco, es decir, que es una foto un poco forzada, pero eso es lo que nos pasa cuando estamos ahí fuera. Que en todo el recorrido que hemos hecho desde Valencia hasta Aras, estaban los pinares, las riberas, incluso los cultivos, pues ahí ofreciéndonos su imagen, y sin embargo es una masa monótona, si no la percibimos adecuadamente, que como el aire, casi como el agua, que no nos enteramos de qué está. Y no nos enteramos de qué está porque se ha convertido en invisible de tanto dirigir la mirada hacia otros objetos. Y en esta foto hay un tigre y cientos de especies distintas, no individuos, sino cientos de especies distintas. Me decían el otro día que ninguna tiene flor. Pues efectivamente, en este caso, ninguna tiene flor flor que la veamos, todas tienen flores. Pero ninguna tiene flor y a lo mejor, si la hubiera tenido, dirigiríamos también la mirada hacia ella. Bien, ¿y cómo está la naturaleza en España? Pues en España está la naturaleza, bueno, bien en unas zonas y no tan bien en otras. Si pensamos en el litoral, es un desastre absoluto. Si pensamos en el interior, como en Aras, pues la cosa mejora. Ese es el mapa de la distribución de los lugares de interés comunitario. Una medida de la Red Natura 2000, para ser exactos. Una medida de conservación de la naturaleza decretada por la Unión Europea para, digamos, preservar los ecosistemas que estaban mejor conservados ya hace unos años y también que eran importantes para las aves. ¿En qué se han convertido esos ecosistemas? Entre otras cosas, en fuentes de riqueza, de humedad, de agua, de ciclos de agua, de oxígeno, que al final acaban consumidos en los lugares donde están las ciudades. Si nos fijamos en esa red de la Red Natura 2000, gran parte de ella se encuentra en la España vaciada, que no recibe directamente el servicio de ella. Ese servicio, si Europa conservó esos espacios, fue para generar servicios
que nos dan principalmente las plantas, volviendo al referente botánico, para las poblaciones que están concentradas en las ciudades. Y si pensamos en la distribución de dos, digamos, sí, del mapa forestal, bueno, de los territorios forestales, perdón, de la Comunidad Valenciana y de la Red Natura 2000 de la Comunidad Valenciana, vemos que hay una clara superposición. Una clara superposición que nadie ha dicho nada, y pensaba que tú lo ibas a decir, Rafa, esta mañana, que es contraria a la localización de los cefires. No sé si os habéis fijado esta mañana, a medida que iba pintando cefires, Carlos, ¿no? iba marcando el litoral. Es cierto que es donde está la mayor concentración de población, pero una persona de Morella tiene que bajar hasta Vinaroz para ir a un cefire, cuando Morella es una población, una persona de Aras mismo, o de Ademuz, que no podría ver. Yo entiendo que como eso están casi todos los servicios, y eso es otra historia de la que también podríamos hablar. Pero, sin embargo, los servicios ecosistémicos los está generando el interior. Y esos servicios ecosistémicos son los que, entre otras cosas, nos hacen habitables, o más o menos habitables, las ciudades. Bueno, esos servicios ecosistémicos a veces están protegidos. Bueno, toda la Red Natura 2000 está protegida. Hay una regulación sobre su uso y nos genera parajes, estos sí que son de Aras, que pues tienen un gran valor ambiental, que combinan para el paseante medio geología y botánica. No hay, habitualmente no vemos, sí, algún pájaro puede salir volando, pero habitualmente no vemos grandes vertebrados. Algunos insectos podríamos ver también, pero lo normal es ver las plantas y las piedras. Y un elemento también de gran valor botánico, histórico, patrimonial, que se debería reivindicar, que es el árbol monumental. Esté declarado o no, que ahora no lo sé, ese pino rebollo como monumental. Es decir, esos elementos que han sobrevivido a 3 o 4 o 5, a veces más generaciones, que nadie sabe por qué ha sido, porque la vocación del ser humano era convertirlo todo en carbón hace 50 años, y antes en leña para las chimeneas de aquí, y después en parcelas para cultivar almendro. ¿Por qué reservamos esos pinos? Perdón, digo pinos, eso es un pino, pero ¿por qué reservamos esos árboles? ¿Son un referente? ¿Necesitamos esos espacios para el descanso del ganado? Todo eso, al final, es como los muros que mostraba esta mañana Carmen Aranegui o el dinosaurio enterrado. Es algo que ha quedado ahí, nadie sabe por qué, y que actualmente es un elemento patrimonial, es un elemento que se debe conservar y además se ha de transmitir. Y hay muchos elementos botánicos con estas características. Eso sí, a diferencia del dinosaurio o de la ruina ibera, esto se va a morir. Todos los seres vivos antes o después nos vamos a morir, y en algún momento esa pérdida de un elemento que hemos estado conservando y siguiendo y hemos creado afecto sobre él, desaparecerá. Y eso también deberíamos saberlo comunicar. Bueno, y el sector, ¿es rentable o no es rentable? Porque estábamos, el título o el subtítulo de esta tercera edición es, bueno, como el de todas, desarrollo rural. Entonces, ¿es rentable o no es rentable el sector forestal? No lo sé. Yo con todo el mundo que hablo del interior dice que no es rentable, pero, bueno, pues hace poco hicieron esta estimación sobre el empleo que genera, y en la Comunidad Valenciana genera pues algo más del 2% del empleo total. Es decir, que a lo mejor alguna rentabilidad sí que hay. La mayor parte de las empresas se dedican a transformación. Me llamó la atención que en este informe, por lo menos, habla muy poco de biomasa, que parece que es un sector muy en auge, pero no ha debido, digamos, instalarse. Hay mucho más transformación de madera para mueble, para viruta de conglomerado o para pasta de papel. Y luego el 20% son servicios asociados. Es decir, es lo que hace aquí el servicio que dan las personas que viven en las zonas forestales a los que vienen ocasionalmente fines de semana o en verano a pasar el fin de semana. Es un sector, bueno, que basado en gran medida en las plantas, casi todo lo forestal, que es botánica, pues
que sí que genera riqueza. Pero en realidad lo que a mí me interesa, ya lo he dicho al principio, es los nombres de las plantas, lo que identificar las plantas, y eso se asocia más a la planta silvestre, a la planta que ha sido manejada por el ser humano desde hace cientos de años y que ha dejado una tradición que se está perdiendo. Una tradición que el Ministerio de Medio Ambiente ha publicado en esos volúmenes, conocimientos tradicionales de la biodiversidad, son principalmente vegetales, y que no los ha publicado, no los ha recopilado como un libro de historia. Los ha recopilado para todo ese saber que se iba a perder, tenerlo reunido y poder aprovecharlo para ahora. Es decir, para aprender de esa experiencia de manejo de la biodiversidad, principalmente de las plantas, y ver cómo se puede actualizar a los tiempos actuales. Pero gran parte de estas recetas, digamos, de este manejo que había de las plantas, se puede hacer actualmente. Es decir, todo lo que es medicinal, aromático, claro, no vamos a ponernos a trenzar esparto ahora, pero a lo mejor para algunas actividades todavía podría ser una cosa, digamos, que tuviera algún recorrido. En cualquier caso, hay que estudiarlo, hay que adaptarlo a cada situación y hay que intentar ver de qué modo el conocimiento botánico, y ahora terminaré también con él, nos puede ayudar a encontrar usos en el monte. Unos usos que serán lo único que nos permitirá mantener el monte controlado. No voy a hablar de incendios, pero podía hablar, todos los conocemos. Y los incendios son el principal problema. No quiero que pensar qué pasaría si toda esta zona despoblada que hay de aquí, perdón, con lo despoblado, es decir, con poca población, que hay de aquí hasta Losa del Obispo, por decir algo, pues se prendiera. Hemos tenido incendios así de grandes. Estamos viendo lo que está pasando en Australia o en California en estos años. Y todo es por una falta de uso del monte, aparte del cambio climático. Pero el monte está con poca presencia humana y la que tiene es descuidada. Y esto es también para pensarlo. Un referente sobre el turismo, sobre la visita de los parques nacionales. Estos son datos reales que yo entiendo que se pueden extrapolar a otras figuras no protegidas de las que no he encontrado datos. Fijaos lo que ocurre a partir de 2012, la crisis, o sea, los restos de la crisis y cómo se dispara esa visita a la naturaleza, ese reencuentro o esa solución, porque a lo mejor puede ser más económica que los grandes viajes que estábamos haciendo hasta entonces, para, pues digamos, disfrutar del tiempo libre y disfrutar, aprovechando también disfrutar de la naturaleza. Esa tendencia se mantiene y, de hecho, la barra de abajo es el turismo de naturaleza, es el que la Asociación de Hosteleros consideró que saldría más rápidamente de la crisis del coronavirus. Estos datos son, si no me equivoco, de mayo, y, bueno, hace una valoración de cuál sería digamos, el éxito o la rapidez con la que se saldría de la crisis del coronavirus relacionada con el turismo, y el turismo de naturaleza se lleva a la palma. Eso antes de los resultados sobre baja contaminación en espacios al aire libre. El turismo de naturaleza es algo que seguramente, si sabemos aprovechar el tirón, si encontramos qué contarle al visitante, tendrá un recorrido interesante. Y ahora, para ir terminando, porque volviendo al principio, me preocupaba cómo comunicar botánica. Y tengo algunos referentes de cómo se comunica bien la biodiversidad y cómo se convierte en una actividad, bueno, pues con cierto fondo económico. Y he puesto 3 ejemplos. El primero es la observación de aves. Yo no sé si en Aras hay algún intento de jugar también esa baza, pero la observación de aves es un negocio, una actividad turística vinculada a la naturaleza con bastante éxito, que, fijaos, en España mueve 50.000 visitantes al año, 6 millones de euros. ¿Y para ver qué? Bueno, pues fijaos la foto también de los observadores, que están todos ahí esperando a que cante el petirrojo, bueno, esto es un colirrojo tizón, pero pues, o salga del nido la cigüeña negra. Eso es una cosa
que está trayendo. ¿Por qué atrae eso y no atrae las plantas? Ahora intentaremos concluirlo. El lobo, esto no es zona lobera todavía, pero el lobo ha ido convirtiéndose de un problema a una solución. O sea, ha servido para asentar población en algunas zonas de Zamora, sobre todo, y para convertirlo, pues, hombre, tampoco en un negocio para hacernos ricos todos viendo lobos, pero bueno, para tener una actividad habitual que asiente a la población en los territorios. 3.100 visitantes, casi 2.000, bueno, 1.800.000 euros. ¿Qué pasa con el turismo botánico? Pues no sé qué pasa exactamente. Hay alguna iniciativa, esta es una iniciativa murciana, pero lo cierto es que no termina de despegar. ¿Por qué? Pues voy a terminar dándoos mi opinión. Yo creo que la diferencia básica entre los pájaros, el lobo y el turismo botánico está, por un lado, en que los dos anteriores, también como el astronómico, bueno, perdonad los prejuicios o la falta de información, como el astronómico, no tiene que moverse la gente, puede ir abrigada porque claro, las observaciones nocturnas hace frío, las observaciones del lobo hace frío, las de los pájaros no tanto, pero los llevan hasta un punto, en Cabañeros, por ejemplo, a ver la berrea, los llevan hasta un punto en el todoterreno, que eso es divertido, aventura, no sé qué, los bajan, a lo mejor les dan algo de comer, están un rato y oyen, ven y tal, y se van. Y después hay una explicación extensa sobre un objeto muy concreto. Algo que nunca hemos, bueno, no sé si nunca hemos sabido, pero no sabemos hacer los botánicos. Los recorridos botánicos, este es el del Saler. Para empezar, tienes ahí un texto, casi siempre son autoguiados. Hay muy poco valor añadido, porque no hay nadie explicándolo, porque no hay nadie que se haya preocupado por destacar los motivos de cada una de las paradas. Y al final nos encontramos con que en ese cartel que se ve al fondo, donde se para la familia, habla del aladierno y cuenta lo mismo que el aladierno que veríamos en la Calderona o que veríamos aquí, en Aras. Al final no hemos sabido particularizar los recorridos botánicos, o yo no conozco ninguno, como se ha particularizado la observación de aves. En unos sitios ven aves esteparias, en otros aves de cingles, en otros aves rapaces. Entonces el público va moviéndose y sabe ya lo que va a ver. Y sabe que también es cierto que las aves se mueven, cambian permanentemente. Y eso no ocurre tanto con las plantas. Pero yo creo que lo que deberíamos buscar para, digamos, tener éxito en esa especie de turismo botánico sería analizar bien el territorio, saber qué es lo que podemos ofrecer, de alguna forma especializarnos y darle valor añadido. ¿Qué es lo que ocurre con las setas? ¿Qué pasa con las setas? ¿Por qué mueven 900 millones de euros al año? Entre comercio de productos silvestres, digamos comercio, explotación o licencias para coger setas del campo, y turismo micológico muy extendido. Ese turismo micológico va acompañado con frecuencia de guías, se lleva su recompensa a casa, aparte de que cada seta te la cuentan, porque claro, setas no hay muchas, pero hay que saberlas conocer bien o identificarlas bien para comértelas con tranquilidad. Y aporta al mismo tiempo información, paseo, recompensa, y luego ya cuando llegas a casa, la recompensa gastronómica cuando te las comes. Y eso quizá es el motivo del éxito de lo más parecido al turismo botánico. Son personas en movimiento, son personas que hacen un recorrido por el monte, por terrenos más o menos irregulares, pero con un valor de la persona que se lo explica. Y algo parecido, no sé si exactamente, es lo que encontramos en Aras. Y vuelvo a hacer un guiño para terminar. Por un lado, el jardín botánico. Esta tarde he puesto esta panorámica, la de abajo, para que se vean los nervios del olmo que nos contaba Nali, perdona. Nali esta tarde, pero bueno, con esta panorámica se ven, y luego la otra panorámica donde, bueno, se ve un poco el aspecto. Lo contaba a Rafa, creo, mientras comíamos. El jardín es
Para mí, esta tarde estaba precioso. Pero claro, yo soy botánico. Cualquier visitante es capaz de apreciar que está precioso si no se lo explicamos un poco. No estoy cuestionando pues la visita rápida que hemos hecho esta mañana, sino reflexionando sobre la necesidad de acompañar las visitas con una explicación que no sea la descripción de la planta, que no sea el hablar de propiedades medicinales que a lo mejor el visitante no conoce. Tú dices que una cosa es, no sé, antiinflamatorio, es relativamente sencilla, pero si dices que es, no pienso, carminativa, pues a lo mejor ya el visitante medio no sabe exactamente lo que es. Entonces necesita esa ayuda, que es lo que quizá le haga interesarse por las plantas. Y quizá también necesita algo que llevarse, sea propio del jardín o sea cogido. Es decir, ese recuerdo, esa recompensa por haber hecho el recorrido, yo creo que es interesante. Perdón. Y luego la otra iniciativa de Aras, también relacionada con las plantas. Con las plantas, vuelvo al principio, no sé si con la botánica. O sea, no sé si esto ya es botánica, si es jardinería, si es horticultura, que si podríamos empezar a darle vueltas sobre lo que es. En cualquier caso, es una iniciativa muy bonita alrededor de las plantas y en la que, bueno, pues íbamos a colaborar hasta que llegó el virus, pero bueno, colaboraremos sin duda. Muchas gracias. Nos tenéis en el jardín, al pueblo de Aras, perdón, el pueblo de Aras nos tiene en el jardín y todos vosotros nos tenéis también en el jardín. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Estamos obviamente fuera de tiempo, pero al menos si alguno quiere realizar alguna pregunta, bien sea José Carlos Guirado, bien sea Jaime Güemes, este es el momento. Estamos agotados ya, ¿no? Bueno, pues dado que estamos fuera de hora, yo, si os parece, agradecería a todos los ponentes el esfuerzo realizado y lanzo dos mensajes. Por un lado, a las personas que nos puedan estar siguiendo en formato online, porque acaban las sesiones que ellos pueden seguir en estos momentos. Entonces, agradecerles también su asistencia, decirles que la jornada se ha grabado y posiblemente esté en disposición del público o un poco más adelante, cuando se haya editado convenientemente. Y bueno, a los que quedáis aquí en la sala presentes, sabéis que nos queda una actividad que es la visita a la sala de exposiciones, que está disponible en un edificio también fruto de la colaboración ciudadana de un vecino, César, que está presente, ¿no?, que ha cedido el espacio, ¿no?, para que podamos instalar esas exposiciones que vienen de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Fueron expuestas allí durante mucho tiempo, tanto la del cambio climático, que viene a colación de todo lo explicado en la última ponencia, y la relativa a la física, que tendría también relación con la anterior ponencia de astronomía. Bueno, pues lo dicho, espero que hayáis disfrutado de la jornada y bueno, convocaros para la próxima, que, por cierto, lo he dicho en la inauguración, será la cuarta edición de la UBAO, de la Universidad de Verano de Aras de los Olmos, cuyo contenido versará sobre la botánica, para lo cual hay preparado ya un programa muy ambicioso que esperemos que, si no cambian las cosas, podamos celebrar el próximo julio y que dure 3 días cuanto menos. Bueno, muchas gracias a todos.